Llamo, si os parece, a subir a los ponentes en esta primera mesa redonda, en este caso de agentes técnicos y profesionales involucrados en el proceso de rehabilitación. Así que, por favor, estimado Luis, Federico, Nieves. Bueno, pues como soy el responsable de haber consumido mucho más tiempo del que me correspondía, pido disculpas, pero espero que podamos recuperar un poquillo del retraso, acortando fundamentalmente la mesa posterior al descanso, si os parece. Con lo que yo os propondría que esta mesa nos lleve hasta las 11:30, si os parece, retrasando la programación media horita para el descanso y etcétera. Así pues, un poco como podéis comprobar, en esta primera mesa lo que hemos querido es poder reunir a varios de los agentes fundamentales en la gestión y en el impulso de la rehabilitación y que tienen mucho que ver y han participado muy activamente, y quería agradecer públicamente por ello a sus responsables en la implementación de algunas de las cosas que he mencionado con anterioridad, como es, por ejemplo, en el registro de calidad, estas figuras para nosotros fundamentales de administrador de oficio, que nos va a poder permitir que las personas más vulnerables no queden una vez más ajenas a los beneficios de estas ayudas. Es decir, como bien sabéis, muchas de las comunidades de personas propietarias no están siquiera constituidas jurídicamente y son precisamente las más vulnerables las que están en esas circunstancias. Pues la función de este administrador de oficio, que estará en el registro de calidad, es precisamente la de atender a esas personas. Por otra parte, hablábamos de técnicos, algo así como técnicos de cabecera, podríamos decir, ¿no? Arquitectos técnicos, ingenieros, que estarían ahí en estrecha colaboración con los administradores de finca para juntos poder construir colectivamente esa especie de figura de gestor de la rehabilitación, que es un trabajo que hemos de abordar con la mayor de las urgencias y que va a requerir por nuestra parte un trabajo considerable de coordinación y, por qué no decirlo, de inventiva. Si os parece, os propongo que hagamos una intervención muy somera de 5 minutos quizá cada uno, y luego podemos a lo mejor abrir un turno, bueno, 5 minutos o lo que consideréis, vaya, pero algo rápido, una reflexión desde vuestro entorno profesional en el contexto de todo esto que estamos trabajando. Y luego podemos dar pie, ¿no?, a un diálogo entre los que estamos en la mesa y entre quienes quieran participar de los presentes. Así que, por favor, Nieves. Sí, tendrás que... Exacto. Sí. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿verdad? Ostras, este es el que pita. Sí. Bueno, pues permitidme que antes que nada me presente. Me llamo Nieves Romero y soy la presidenta de la Demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana. Bien, nosotros, como sabéis, en materia de edificación residencial, que es un poco el objeto de estos fondos, nos dedicamos al proyecto y a la dirección de las instalaciones. Y claro, recibimos con grandes expectativas estas posibilidades de mejorar las instalaciones que tenemos en los edificios y que consumen pues gran cantidad de energía. Esta, digamos, mejora, por lo que he visto en la presentación anterior, va a ser quizá doble, porque va a permitir reducir los consumos y además reducirlos de energías que no son renovables. Es decir, nosotros ahora mismo, en todo este despegue de la implantación de energías renovables, estamos muy implicados, porque es un tema muy afín a nosotros, porque tenemos gran cantidad de compañeros que se dedican a ellos, pero además porque es algo muy importante, porque nos permite
no solamente reducir el impacto, sino también dar un gran impulso a algo que en nuestro país puede ser muy beneficioso porque puede resultar de gran aplicación. Y bueno, espero ya después que con el debate podamos aportar ideas y metodología para colaborar con lo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros desde el minuto 1 estamos apoyando a la Administración en la gestión de estos fondos, que tened en cuenta que si no se gestionan bien, se devolverán. Eso sería un fracaso para este país. Entonces, como sociedad, parte de la sociedad civil, técnicos que estamos, pues no tenemos que estar sumando en este tema. Es muy importante la cantidad de recursos que vienen y para qué se van a utilizar. Lo ha dicho el vicepresidente del Consell, es necesario renovar nuestro parque, aprovechar esto para aquellas carencias que tiene institucionalmente o intrínsecamente el parque de vivienda, que es básicamente donde nos vamos a mover, pues que aprovechemos ese dinero para ponerlas al día y, sobre todo, pues evitar el consumo, que es lo que no tenemos que perder, el consumo energético. Si no se reduce el consumo, no habrán ayudas. Será entre el 30 y el 60 o más del 60, pero se tiene que reducir sí o sí. Entonces, nosotros participamos de tal manera que tenemos... El problema que tiene la Administración en este momento es un problema de lentitud administrativa, ¿vale? Digámoslo así. Estamos tardando mucho en darle a los actores las licencias necesarias para que esto sea rápido. Y aquí hay unos plazos. Cuando los plazos no son eternos. Los plazos hay que cumplirlos y tienen que ser cortos. Entonces, ofrecimos a la Administración la capacidad de hacer unos acuerdos. Nosotros no podemos ser administrativos. No podemos recibir peticiones. Eso podría haber hablado de la figura del gestor y tal, que lo desarrollaremos a lo largo del debate, pero no queremos ser gestores. Nosotros podemos supervisar lo que sabemos hacer, los proyectos, y supervisar esos proyectos de tal manera que puedan llegar con ese sello, que me ha gustado mucho en la verificación Next Generation, un sello que sea un sello de garantía. Aquel proyecto que se supervise con las condiciones y en el marco que marque la Administración, los colegios de arquitectos en este caso, estarán en disposición de supervisarlo de una forma rigurosa y emitir un certificado como que eso cumple las condiciones que ha marcado la Administración. Las tendrá que marcar la Administración. Con eso podría tener una licencia inmediata. Eso sería óptimo, porque dicen, hay cosas que no tendrán licencia. Bueno, pues ya veremos, porque todo lo que toque patrimonio, cambiar una carpintería, eso es complicado. Tiene que ser en algunos sitios de madera, en algunos sitios igual que la que había, en otros sitios incluso hasta el despiece. Eso no va a permitir que en todos los lugares sea igual de rápido. Si hay una zona protegida, pues tendrá que cumplirse la ley. Y no la vas a soslayar ahora por la rapidez, lo que no se ha hecho en un tiempo que no se haga ahora. Entonces, aquí hay que ayudar y arrimar el hombro. ¿Cómo lo arrimamos nosotros? Pues poniendo a disposición todos los compañeros profesionales que están en disposición de hacer este tipo de trabajos y que quieran, pues presentarán esos documentos con la petición de la Administración y podremos supervisarlos. Ahí necesitamos pues estar codo con codo y ayudar. Y ahí estaremos. Contar con nosotros, la sociedad, y nosotros queremos contar que estas ayudas se utilicen, sean buenas y no tengamos que devolver el dinero, porque luego no hayan cumplido con las premisas previas, que es muy grave, porque cuando tú un proyecto de estos, la Administración dice que sí, si luego ese ya no lo puede volver a dar, se va limitando la cantidad de dinero. Si ese luego dijera, no fuera un sí, sino que dijera, pues mira, no habéis cumplido, esto no es lo que habíamos pedido, pues ese dinero no se habrá podido dar a nadie, se tendrá que devolver y además en el año 23 habrá que demostrar para recibir la siguiente cantidad de fondos que hasta ese momento lo que nos han dado se ha cubierto. Si no, no tendremos la siguiente etapa. Yo creo que eso es muy importante, que reflexionemos todos en ese campo y que todos sumemos, por supuesto, transversalmente, como estamos viéndolo hoy aquí en estas mesas. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. La verdad es que desde el principio he de reconocer que tuvimos vuestra complicidad
y bueno, el camino transitado hasta ahora pues ha sido un camino, entiendo, muy fructífero y que apunta a soluciones conjuntas de capacidad, de indudable capacidad transformadora. Así que ahora doy la palabra a Federico Esteve, por favor, secretario del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de la Comunidad Valenciana. Por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos también por vuestra asistencia. No sé si se oye. ¿Se oye? Sí. Bien. Destacaría dos palabras. La primera es reto. Yo creo que ha salido en distintas intervenciones y estamos todos convencidos de que lo que tenemos encima de la mesa es un reto, y es un reto muy importante y en el cual pues asumimos también nuestra carga de trabajo y nuestra responsabilidad para que esto que tenemos encima de la mesa fluya y se canalice debidamente. Ayer mismo, sin ir más lejos, en el Colegio de Aparejadores, en la línea de lo que venimos trabajando desde hace tiempo, hicimos una jornada formativa en torno a la eficiencia energética, que es uno de los digamos, hilos conductores que va a ayudar a que se canalice esta línea de ayudas. Y también salió mucho el término reto, pero es que además lo apostillamos. O sea, es un reto social, realmente es un reto social, porque todo esto que estamos haciendo, que no podemos evitar, los que estamos en esta mesa, pensar desde el punto de vista técnico. No hay panaceas, tenemos un parque inmobiliario envejecido, lo tratamos como una oportunidad, pero es que todo esto lo vamos a hacer por las personas, es decir, parque edificado viejo que requiere una serie de intervenciones de rehabilitación, pero al final va destinado a mejorar la vida de las personas, con lo cual el reto es un reto algo más que técnico. También se habló ayer mucho del término concienciación, porque es que además la tarea que tenemos cargada en nuestra mochila es llegar a que nuestra función como técnicos llegue a plantearse a los propietarios, comunidades de propietarios, etcétera, de las cuales ahora extenderá con más detalle Sebastián Cucala, que desde el ámbito de las administraciones de fincas tiene una labor más que importantísima, fundamental. Sin esa no se podrá, bajo mi punto de vista, llevar a cabo todo esto. Con lo cual, la concienciación tiene que llegar desde estar nosotros convencidos a que esto sí que es posible, a que tenemos esa labor técnica y además social, y poderlo canalizar al destinatario final, que es el propietario. Es una labor muy importante. Yo creo que desde el punto de vista técnico consensuaremos sin ningún tipo de problema soluciones y pues que sean capaces de dar esa respuesta. Tenemos tecnologías, tenemos materiales, tenemos profesionales altamente cualificados, arquitectos técnicos, que estoy convencidísimo de que vamos a ser capaces de llevar y de afrontar esto con mucho trabajo, eso sí, con mucho tesón. Tenemos que ser muy cabezones en empeñarnos en que esto llegue a su puerto, en esa buena relación que tenemos con la Administración para que esto se lleve a cabo. Y desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico, no le vemos mayor dificultad que la que ya venimos trabajando en cualquier iniciativa, y la que sí que tiene mayor dificultad desde mi punto de vista es esta segunda parte, la concienciación social, que será de la que tendremos que tirar también de un poquito de creatividad y de mayor esfuerzo que lo normal para que se pueda canalizar. Sin quererme extender más, ya paso la palabra o la pasa Alberto a Totalmente. Por favor, Sebastián, cuando quieras. Bueno, y disculpad a veces el tono así un poco excesivamente familiar que estoy empleando con vosotros, sí, no. Pero como, vaya, tenemos ya como muchas horas a las espaldas, casi que no lo puedo ni evitar. Nada, yo encantado. En primer lugar, agradecer tanto al IBE como a la Consellería la invitación a participar en esta jornada. El enfoque que
que tenemos los administradores de fincas de este reto. Es un reto que a nosotros nos toca, digamos, de extenderlo a nivel de calle, que es con los que habitualmente tratamos a diario en las comunidades de propietarios, que son con los vecinos que tienen que tomar la decisión de llevar adelante estas obras que van a representar un coste y que además van a reportarles unos beneficios en cuanto a dotación para el propio edificio, en cuanto a instalaciones y confort, y a la vez la opción de poder alcanzar pues unas subvenciones económicas importantes. Como estaban comentando los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, el reto es importante porque entendemos que hay una serie de escollos que también ha mencionado Alberto. En primer lugar, una serie de comunidades de propietarios que ni siquiera están constituidas como tales, están funcionando de hecho, pero van a tener que formalizarse su constitución y su regularización administrativa para poder tener acceso a todo este tipo de ayudas, y que además suele coincidir con edificios con personas en situaciones pues, de vulnerabilidad económica o de casi de exclusión social, con lo cual la figura que se está potenciando también en colaboración con la Consellería del Administrador de Fincas de Oficio y que tenemos ya la experiencia en algunos municipios, el caso más paradigmático, el de Gandía, donde existe esa posibilidad de aportar un profesional que reorganice esa comunidad, la ponga en condiciones de poder estar a disposición de poder actuar. Es una herramienta, digamos, la inicial, sobre todo para ese parque inmobiliario que no está regularizado. Y luego hay una labor que, como estaban comentando también y ha incidido Federico, es una cuestión también de información, de concienciación y de un poco de didáctica en cuanto a qué es la eficiencia energética y qué les reporta a los edificios para poder alcanzar los grados de eficiencia energética que les van a permitir optar a las ayudas. Eso es una labor combinada tanto de la parte profesional que forman parte los ingenieros, los arquitectos y los aparejadores y arquitectos técnicos, como desde la propia Administración de hacer una campaña de concienciación que nos permita luego, cuando lleguemos a las comunidades, pues salvar obstáculos en cuanto al desconocimiento y en cuanto a la falta de predisposición por parte de los vecinos. Parte del éxito, yo creo, de que estos fondos pues, se agoten no es la parte quizás técnica, que yo creo que la saben hacer muy bien los técnicos, sino esa concienciación por parte de los propietarios que tienen que dotar a su edificio de esos elementos o cambiar o modificar lo que es el propio edificio para adaptarlo a unos sistemas más eficientes. Y creo que ese va a ser el reto principal, porque luego el resto de cosas la parte profesional yo creo que muy encaminada a que podamos colaborar de manera activa entre nosotros y con la Administración para que esto sea un éxito, pero el éxito dependerá sobre todo de que la conciencia ecológica, digamos, esté asentada en los propios copropietarios. Y yo creo que esto como introducción por si da pie a un poco el debate. Muchísimas gracias, Sebastián. Pues es muy cierto todo lo que habéis ido señalando, y si me permitís, por sintetizar, ¿no?, lo que entendería que son las claves y muy relacionado con iniciativas que tenemos ahora mismo en marcha. Se tratan de cuestiones que afrontan, por una parte, la agilización de todos los trámites, ¿no? Y por eso estamos trabajando en ese sello Next Generation para que efectivamente a nosotros nos vengan solicitudes muy depuradas, ¿no?, que estén ya respetando las claves del Real Decreto. Por otra parte, necesitamos garantías, es decir, necesitamos por parte de varios agentes mecanismos que nos proporcionen
las garantías necesarias para no tener que vernos enfrentados unos años después a incluso reintegros de ayudas, lo que sería no solamente dramático a nivel de pérdida de recursos en este marco de los Next Generation, sino incluso también una sobrecarga administrativa muy difícil de sacar adelante. Y por último, fundamental es el reto de la captación. Antes en mi presentación señalaba que por nuestra experiencia en la Dirección General de Rehabilitación el interés por la rehabilitación energética es minoritario frente a cuestiones como mejorar la accesibilidad de los edificios, por supuesto su conservación, etcétera, etcétera. Esto es algo que nos preocupa sobremanera y por eso insisto siempre en las reuniones que mantenemos y en cada ocasión que puedo en la promoción de esta figura del gestor de la rehabilitación, para el cual yo creo que aquí tenemos una muy buena representación del potencial que tiene, en la medida en la que cada cual desde su sector tiene unas herramientas muy concretas de cara a esa concienciación, esa captación de posibles interesados y sobre todo ese acompañamiento en el proceso, que muchas veces es complejo y hostil, diría, por momentos, ¿no? En este sentido me gustaría que reflexionásemos, si os parece, en estos minutos que tenemos por delante sobre esta figura del gestor de la rehabilitación, en la medida en la que es una figura que no se ha dado de manera sistemática en la Comunidad Valenciana y que hoy debemos empezar a definir. Es importante que tengamos claro qué se espera, ¿no?, de esa figura, cuáles han de ser esas características. ¿Es exclusivamente un técnico? ¿Es un administrador de fincas? ¿Es una combinatoria de agentes? ¿Qué es exactamente el gestor de la rehabilitación desde vuestra perspectiva? Sí, turno libre. Sí, pues si queréis tomo yo la palabra en esta. En realidad, Alberto, yo creo que en cierto modo parece que al principio, por lo menos en los técnicos, debatiéndolo en algún foro, al principio nos ha chirriado un poquito, ¿no?, eso de gestor, porque, claro, para gestores tal vez ya esté, el administrador de la finca hace la gestión ordinaria del edificio y la extraordinaria. Nosotros los técnicos somos los profesionales que dotamos de esa solución a la necesidad del edificio, a la necesidad del entorno arquitectónico. Ejecutamos esa obra y con toda esa complejidad que tiene el proceso. Entonces, al principio nos chirriaba un poquito eso de gestores, pero si reflexionamos un poquito, tampoco es una novedad que actuemos de gestores, porque en realidad ya existía la figura del técnico colaborador, ¿no?, para otras líneas de ayudas que ya tienen su bagaje y ha funcionado pues razonablemente bien. Con lo cual, el término que le demos yo creo que es lo de menos. O sea, unifiquemos el término, me parece muy bien, pero establezcamos los criterios que tengamos que hacer y ahí también entonamos esa responsabilidad, ¿no?, ese reto, que volvemos a la palabra reto, en el que nos hacemos cargo de que tenemos que antes se había usado la palabra, ¿no?, evangelizar, ¿no?, sí sirve, evangelizar sobre la necesidad y sobre la pertinencia de que todo esto se canalice, fluya desde el punto de vista técnico, administrativo, y que podamos transmitir esta idea de lo conveniente que es que rehabilitemos un edificio energéticamente y que renovemos este parque inmobiliario. Según un dato reciente extraído de la fuente de Catastro, más del 70% del parque inmobiliario tiene una antigüedad de más de 40 años. Entonces, el reto tampoco es nuevo, o sea, ya lo teníamos. Y ahora viene esta oportunidad para que lo impulsemos y lo desarrollemos.
Y aquí estaremos, pues, por supuesto, los agentes profesionales para asumirlo. Y se nos puede llamar pues como más oportuno se entienda desde la Administración. Pues muchas gracias por vuestra generosidad, porque yo entiendo que es verdad que no estamos acostumbrados, yo personalmente soy arquitecto, y no estamos acostumbrados los técnicos a concebirnos como gestores, ¿no? Pero es verdad que tenemos aquí pues a Sebastián y toda esa experiencia, ese bagaje que tienen los administradores de fincas en esa materia, y yo personalmente pues siempre reivindiqué la posibilidad de que los técnicos también tuviesen una figura parecida, ¿no?, a esa persona cercana a las comunidades de personas propietarias, etcétera, que les acompañasen en el mantenimiento de las fincas, etcétera, una especie de técnico de cabecera, ¿no?, algo que fuese tan cercano como ir al ambulatorio, ¿no?, del barrio. No sé si queréis intervenir. Sí, a ver, yo creo que la experiencia, sobre todo la que tenemos los administradores a lo largo del tiempo, las rehabilitaciones que se han llevado a cabo en los edificios, las actuaciones de accesibilidad, etcétera, la labor del administrador es una labor, salvo aquellos administradores que tienen una formación técnica, porque pueden ser arquitectos o aparejadores que sean colegiados nuestros, siempre se ha enfocado desde nuestra profesión con un acompañamiento técnico por parte de arquitectos y de aparejadores, porque, lógicamente, aparte de la dirección propia, la dirección facultativa de la obra, siempre han sido el apoyo cara, en muchas ocasiones, de venir a las juntas de propietarios a exponer cuál es el alcance de la obra, cuál va a ser el contenido, qué consecuencias, digamos, en la convivencia entre mantener un edificio residencial con unas obras en marcha, etcétera. Y nosotros siempre el enfoque ha sido el buscar el acompañamiento técnico por parte de arquitectos y de aparejadores y arquitectos técnicos, porque ellos nos ayudan a simplificar y a facilitar mucho la comprensión para los propietarios de qué consiste la obra que se va a hacer. Porque en la mayor parte de las juntas, cuando explicas una rehabilitación, pues sí, en definitiva, al final, el propietario quiere saber qué le va a costar la obra y en qué le va a afectar la ejecución de la obra en su convivencia diaria de estar viviendo en la casa. Entonces, esa parte, digamos, nosotros tenemos una parte de gestión, tanto económica como administrativa, de esa obra en la parte que compete a la comunidad, pero todo lo que lleva, digamos, de acompañamiento técnico, siempre nos hemos basado en estar juntos con los técnicos, porque ya digo que son ellos los que nos auxilian en muchas ocasiones y facilitan en muchas ocasiones que la obra se comprenda por los vecinos y que eso sirva también de acicate para que una obra se apruebe, se ejecute y no existan obstáculos, digamos, por parte de la comunidad a que esa obra se lleve a cabo. Por eso es importante, yo creo que en este reto que tenemos con la eficiencia energética, continuar con ese tándem o esa, digamos, actuación, digamos, multidisciplinar que pueden aportar los técnicos, podemos aportar nosotros, para que toda esta explicación, digamos, de qué actuación se tiene que llevar a cabo en el marco de las ayudas que hay, pues sea comprendido con más facilidad por parte de los vecinos, porque los técnicos, sobre todo cuando vienen a las juntas, tranquilizan mucho desde el punto de vista del vecino de cuál va a ser, pues, la afección que va a tener esa obra en el edificio, y también ir más allá, y es darles la perspectiva de, una vez la obra terminada, qué beneficios son los que va a reportar al propio vecino en su vida normal, porque estamos hablando de eficiencia energética, del confort que va a reportar, que, como estábamos comentando un poco informalmente antes, son cosas intangibles, es decir, no se miden de una manera muy visible, pero sí que al vecino la parte técnica puede darle esa visión
de cuál va a ser, digamos, el resultado final y en qué va a beneficiarse a la hora. Y eso va a generar, yo creo, confianza y facilidad para poder optar a esto. Sí, sin duda, la coordinación al final en estos casos es fundamental y máxime en cuestiones con una componente técnica tan acusada, ¿no?, como es esta cuestión, porque al final todo el mundo entiende lo que es y supone poner un ascensor en una finca, pero la rehabilitación energética es una cuestión ya un poquito más difícil, ¿no?, de trasladar. Sí, bueno, Nieves. no puedo estar más de acuerdo con lo que estaba diciendo Sebastián. Antes decíamos, el gestor de la rehabilitación, ¿qué es? ¿Es un técnico? Efectivamente es un tándem, es una mezcla. Y la proporción será la que requiera la intervención. Es decir, los gestores, los administradores de fincas son los que conocen a esos propietarios, son los que están continuamente trabajando con ellos y conocen qué comunidad pues está más sensibilizada ya a este tema de la eficiencia y qué comunidad no lo está y por tanto va a requerir otro tipo de información. Y el técnico va a ser justamente ese apoyo, ese tranquilizador que me ha gustado mucho, porque es como cuando uno va al doctor, ¿no?, y le explican un poco qué hay, qué va a ocurrir y cómo va a estar después, ¿no? Y más en el caso de la eficiencia energética, que es un poco como el aire, no se va a ver, va a haber que explicar y traducir a números, que eso sí lo entendemos todos, qué le va a suponer esa inversión que van a realizar ahora y que retrotraerá en tiempos venideros, es decir, incluso en años. Aparte de todo el componente social, todo el componente del beneficio conjunto que ello implica, ¿no? Entonces yo creo que el tándem y saberlo articular va a ser muy, muy importante. Nosotros, de hecho, tenemos convenio con el Colegio de Administradores de Fincas de hace años ya, un poco por establecer esa colaboración en la que el apoyo técnico es necesario y, por supuesto, su parte de gestión, que es su día a día, claro que sí. Luis. Bueno, tened en cuenta que esto es una novedad, pero además en el tiempo. Esto en los próximos 5 años se acabará. Es una oportunidad de inyección económica para activar esto. Hay que convencer a las comunidades, es lo más complejo. ¿Sabéis? Todos vivimos en comunidades, en muchos casos sabéis que no es fácil la unanimidad, ni siquiera la proporcionalidad que a veces permite la ley de la propiedad horizontal. Y esto es una subvención, pero no es el coste total. Todo el mundo ha de sacar dinero. Si hay comunidades muy débiles, socialmente, pues muy poco activas, porque no pueden simplemente, pues a pesar de que sean las más necesitadas, probablemente sea difícil llegar a ellas, ¿no? El convenio que ahora tiene la Consellería con los administradores de fincas para ese administrador en aquellos lugares donde no había ni administrador, y suelen ser esas comunidades, por desgracia, las que no tienen capacidad ni de organizarse, porque ¿para qué se van a organizar si no pueden pagar ni el cambio de un cristal roto? Ya no os digo una inversión que sí, que aunque tenga el 30, el 60 o el 80% de subvención, falta el 20, el 40 o el 80% de la subvención, del dinero complementario, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar con un cierto problema. Esta oportunidad de estos 5 años en los que llega un dinero que puede hacernos estar ahí, pues bueno, entre las cosas que dice la ley, que dice el decreto, está el libro del edificio existente. Ahora todos los edificios, cuando los terminamos, tienen un libro del edificio que se entrega a la comunidad y la comunidad sabe dónde iban las instalaciones, cómo se hizo la estructura, cuándo estuvieron las licencias, documentos que todos tienen, pero bueno, hasta que no pasa algo no los buscas, ¿no? El generar ese libro de edificio existente es donde un gestor, el gestor, a lo mejor la palabra no es la más bonita, porque gestor te suena ya pues incluso una profesión que se dedica a hacer papeles. El gestor técnico, en este caso, el gestor de un edificio, es alguien que conozca el edificio. Cada edificio tendría que haber alguien que lo conociera técnicamente, que viera las carencias que tiene, y para eso está los de más de 50 años los informes de evaluación de los edificios, las que no se han hecho. Quizá esta sea la ocasión de que la gente cumpla la ley. La gente son los propietarios, somos nosotros los que vivimos en un sitio y sabemos que a los 50 años hay que hacer un repaso para ver qué carencias tiene, antes de que las carencias cuesten mucho más dinero de resolver y que podamos complementarlas en el momento que toque. Si además llegan ayudas y te favorece, pues cambiar instalaciones, las bajantes, infinidad de cosas que hay
¿Se han cambiado muchos ahora mismo en accesibilidad? Pues sí, porque ha cambiado la tecnología de los ascensores y no hace falta el foso y no hace falta cosas que te obligaban a tener 3 o 4 escalones para subir. Como eso se ha producido, pues entonces no la ventaja la ven inmediatamente. Oye, que quién no ha estado con una pata rota, que ha ido en un carro de la compra o ha tenido un niño o se ha hecho mayor. Todo el mundo ve que eso es necesario. El tema energético hay que explicarlo. Tienes que decir, bueno, vamos a invertir y ahorraremos dinero y mejorar el confort. Eso yo creo que es una política que lo podemos decir todos, pero es la Administración la que tiene que decir estas ayudas, que sí, que son las ayudas energéticas y tal, pero ¿qué vamos a conseguir? Y entonces es concienciar. Se lo ha comentado Bastián, yo creo que si no concienciamos y ayudamos proporcionalmente a las necesidades de cada comunidad, muchas comunidades se van a quedar fuera teniendo la mayor. Nos han enseñado una fotografía de un lugar pues, que seguramente necesita el 100% de inversión pública, pero va a ser difícil que tú los pongas de acuerdo. A lo mejor esa tipología hay que ir por encima. Es verdad que esto va a ser muy complejo porque hay ayudas también a municipios, hay para barrios, hay ayudas para municipios, para edificios públicos, hay muchísimas ayudas que se van a ir gestionando. Aquí estamos hablando de estas. El que tenga capacidad, el que diga tal, bueno, pues voy a cambiarme el aparato de aire acondicionado, la bomba de calor, o voy a cambiar los cristales, la carpintería, o voy a trasdosar las fachadas porque voy a mejorar y voy a consumir menos. Y aunque ahora haga una inversión a corto plazo y más con estas subvenciones, pues sí que me resulta interesante. Estará amortizado en 3 años, 5 años o 7 en lugar de 20, 25, 30 años que producían las amortizaciones. Y la gente dice, bueno, dentro de 30 años, oye, yo qué sé dónde voy a estar. Sobre todo cuando tengo que sacar el dinero ahora, que es un momento difícil para todos los que estamos en una ciudad, bueno, para todos los ciudadanos que estamos viendo cómo está la situación económica del país y de nuestras empresas y de nuestros trabajos cotidianos, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad. El que estemos todos aquí sumamos. Nosotros solamente decir que hemos estado desde el minuto 1 y que seguiremos estando. Y agilizar. Si no hay agilidad, por desgracia, siempre hablamos, lo lentas que son las licencias. Vale, no, es que los proyectos son malos. No, perdone, es que la Administración es lenta. De alguna manera esto hay que soslayarlo. Ponemos encima de la mesa el estar de acuerdo totalmente con ese visado o sello de garantía Next Generation, en el sentido de que si ya se supervisa por parte de unas corporaciones técnicas que garantizan esto con el aseguramiento necesario, quiero decir, detrás de un informe de estos tiene que haber una veracidad y una responsabilidad de si no es bueno, pues que ya tengan la licencia de que se pueda hacer inmediatamente. Si no, haremos hoy una cosa, estamos hablando de fondos del 21 y el 21 se acaba. Yo no creo que hagamos nada en el 21 y ya hemos perdido un año. No es una crítica, es la realidad de cómo van estas cosas. Entonces, nosotros ahora no se trata de hablar más y de contarnos la historia, se trata de resolver, de ejecutar. Nosotros ponemos encima de la mesa el acompañar a la Administración con ese sello, con ese reconocimiento, con esas personas que tengan que revisar esos proyectos, no porque sean malos los proyectos, sino porque muchas veces tienes que supervisar cosas que luego van a supervisar terceros. Si se supervisan antes, no cometes algunos errores y no se trata de evidenciar errores, sino de que se minimicen, que no hayan errores. Cuando detectemos que una cosa no se hace bien, pues desde el punto de vista de las instalaciones, desde el punto de vista de las direcciones de ejecución, desde el punto de vista de los proyectos, desde el punto de vista de lo que sea necesario, pues hagámoslo lo mejor posible. Y ahí estamos con toda la sociedad, los primeros. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por vuestra siempre diligente predisposición. Y yo, de hecho, lo que querría rescatar, dado que vamos a cerrar esta mesa y tendremos ocasión, entiendo, ahora tomando un café allí fuera, de hablar un poco sobre todo lo que se ha puesto aquí. Lo que sí que quería rescatar son un par de ideas que me han parecido como muy pregnantes, ¿no? Una es esa idea del tándem, ¿no?, necesario entre estos dos grandes agentes, y otra es esa figura que también has destacado, ¿no?, del tranquilizador, ¿no?, el técnico como tranquilizador, que me parece que puede ayudar mucho a entender de qué se trata, ¿no?, y cómo podemos abordar este grandísimo éxito. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por participar, a vosotros por asistir.